Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente aquí en Conversando con Aileen Cardet. Hoy tengo el placer de traer nuevamente a María Elena Sarmiento. María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aileen? Muy contenta de estar aquí nuevamente contigo. Estoy muy feliz, muy agradecida. No, ya la que está agradecida soy yo. Invito a todo el mundo a que si no ha visto, tengo dos entrevistas de hecho de María Elena al principio cuando abrí el canal. Búsquenla porque lo que yo quiero entrevistar, la que quiero entrevistar ahora, es de la segunda parte de esa experiencia increíble, fantástica que ella tuvo cuando era jovencita. María Elena, vamos a hablar, invito a todo el mundo a que vea esa entrevista para que puedan conectar el hilo, porque es mucho, entonces sería como que muy larga esta entrevista. Pero quiero preguntarte, ¿cómo llegó a ti la obra de Cristo? Bueno, justamente derivándose de esa primera experiencia que tuve tan tremenda y tan joven, de la cual todavía tengo muchas interrogantes, por cierto. Yo camino con muchas preguntas y cada cierto tiempo me llegan unas pequeñas, como las migas de Hansel y Gretel, me llegan algunas pequeñas respuestas que para mí son inmensas, pero es todo un proceso paulatino. Yo pensé al comenzar mi camino espiritual que estos grandes cambios que de alguna manera se me habían anunciado iban a ocurrir al mes siguiente, como que esto iba a pasar de inmediato, sin considerar que hay tiempos que son distintos a la percepción que uno tiene. Entonces, muy joven empecé un recorrido, una aventura, empecé a buscar respuestas. Y, y buscando estas respuestas fue que a fines del año 88, principio de 1989, llegué al Planetario de Santiago. Yo dije, alguien tiene que explicarme esto que me pasó. Y me encontré un señor súper agradable, muy amoroso, que tenía un grupo de estudio. En esos tiempos los grupos de estudio espiritual eran muy selectos. Como no había internet, nada, como que te tenían que llevar a la casa de la persona sabia que te podía guiar. Y en ese grupo había un señor, un médico, me dijo, yo te voy a llevar donde una persona que te va a enseñar. Mira, y llegamos al sector oriente de Santiago, una casona inmensa, antigua, rodeada de unos bambúes, era como una casa de cuento. Y ahí entonces salió una abuelita, una señora muy mayor, que en ese momento tenía 87 años, muy amorosa, acogedora. Y entonces ella me dio la bienvenida a su casa, me dijo que ella me iba a dar una instrucción espiritual para que yo supiera, ¿verdad?, quién era yo, para que supiera cuál era la misión de mi vida, cuál era la razón de mi existencia, o sea, respuestas a las preguntas grandes, que yo, por supuesto, ni siquiera me había formulado hasta ese momento. Entonces a mí esto me pareció genial. Y yo invité a unas amigas y gente que conocía y armamos un grupo y comenzamos a ir a la casa de esta señora que se llamaba Augusta Lagos. Y Augusta Lagos había sido una de las mujeres que ayudó a promulgar el voto femenino en Chile. Fue una de las primeras mujeres que condujo un auto en Chile. Es que era una mujer sumamente avanzada. Su papá tenía una biblioteca como de 10.000 volúmenes aproximadamente y ella fue a estudiar pintura a París. O sea, era otro mundo. Para mí esto era una fantasía maravillosa. Ella hacía clases de cocina, tenía una salud increíble a sus casi 90 años y nos convertimos en las mejores amigas. Yo iba, pero todas las semanas a verla, la acompañaba, en fin. Mira, era como estar con una persona sabia permanentemente. Y la verdad que yo disfruté mucho eso. Entonces, ¿cuál era la idea? Que nos juntáramos una vez a la semana y ella leía unas lecciones. Entonces, nosotros nos quedábamos ahí, después ella hacía un ejercicio de visualización, de enviar luz al planeta, yo primera vez que hacía eso. Entonces, y después venía el tecito, el té y la conversación, ya, y eso
era para mí lo máximo. Yo no entendía mucho lo que eran estas lecciones al principio. Creo que no les tomaba el peso. Era para mí más la aventura de recorrer todo Santiago, toda la ciudad para llegar a esta casa donde estaba esta mujer fabulosa que estaba dispuesta a enseñarnos lo que ella sabía. Y las lecciones comenzaron poco a poco desde el curso más básico, sin tener yo idea cuál era el origen de estas lecciones, de dónde habían salido. No, yo no me enteré por muchos años de esto, de cuál había sido el origen de la obra de Cristo, que así se llamaba este curso que ella daba en su casa. Ya tenía distintas generaciones de alumnos. Nosotros fuimos con este grupo que yo te cuento como la más nueva en ese tiempo. Así es que íbamos una vez a la semana y ella nos hablaba de la vida. Estas lecciones hablaban de la vida, hablaban de conocerse a sí mismo, hablaban del proceso de evolución del ser humano, desde que salía de la fuente como una chispa divina, todo lo que pasaba con el ser, después cómo llegábamos a este planeta, luego qué se espera de nosotros. Y todo a mí me hacía sentido. Tenía este curso mucho sentido común. Nos ayudaba a desarrollar discernimiento. Y eso era algo que a mí me produjo mucha atracción, porque no eran dogmas. En este curso había explicaciones para todo, para la ira, los celos, el odio, la rabia, para lecciones enteras dedicadas a esos temas que podrían parecer tan triviales, pero realmente en todos ellos había una profundidad muy grande. Entonces, en la medida de estas lecciones, yo me di cuenta que uno comenzaba a cambiar, empezaba un proceso de transformación muy lento, ¿sí? Muy exquisito, muy fino. Y efectivamente empezaban a aparecer respuestas que yo no había tenido de la estructura espiritual. Mi familia era católica, no eran de misa todos los domingos, pero digamos, respetaban los ritos propios de la religión católica, que a mí desde chica nunca me habían convencido mucho, en realidad. Entonces, esta, este encuentro con estas lecciones empezaron a causarme una profunda transformación y vi que tenía lógica, pero que además lograba unir nuestros aspectos materiales, nuestros aspectos psicológicos y nuestros aspectos más trascendentales. Así es que yo encontré esto fabuloso y estudiaba con mi maestra, estudié los primeros 2 años y de ahí hicimos un viaje juntas a Egipto. Y después al regreso, que fue un viaje hermoso, seguimos estudiando ya la última parte de este curso básico, que cada vez iba poniendo temas más complejos en relación a la alma, a los planetas, a nuestra eh, existencia como parte de algo mucho mayor. Y también comienzan estos cursos a indicar diferencias entre materias que yo no había entendido antes, como por ejemplo hablar de Cristo como una vibración y que yo pensaba que Jesucristo, ¿sí? Era como un ser, ¿verdad? Especial, único, pero no sabía muy bien esta relación con Cristo. Entonces ella, por ejemplo, nos explica a través de estas lecciones que Cristo es una vibración y que Jesús fue la persona capaz de integrar esta vibración en sí mismo, tal vez porque él mismo venía de un plano muy elevado, de un plano que se llama de reintegración a la fuente, es decir, Jesús venía de un plano muy elevado y por eso mismo podía él absorber esta vibración. Y todo esto a mí me parecía fascinante, ¿sí? Me parecía extraordinario.
María Elena, Eh, sí, déjame interrumpirte porque tengo una pregunta. Em, Toda esta información, ¿no? De la obra de Cristo y de esta señora maravillosa, ¿compaginaba con tu experiencia con los apóstoles? O sea, la información fluía y era como que acorde también, totalmente, totalmente. totalmente, porque en estas lecciones se indicaba que la tierra iba a pasar por un proceso de purificación, de transformación muy grande, no solo la tierra, sino que además los seres humanos. Y era lo que yo había vivido. Entonces, para mí, las lecciones que eran un poco más complejas, yo las podía entender perfectamente bien. Y le pasa a muchas personas también que se identifican con los conceptos que están allí. Pero yo sabía que los estaba entendiendo en otro nivel, porque yo había tenido una práctica de esta teoría. ¿Sí? Yo había pasado por ese proceso, que era un proceso descrito con toda claridad en la obra de Cristo. Entonces, para mí fue como un alivio inmenso haber llegado allí y haber visto esto. Bueno, en un momento llegó una persona de Argentina que había sido compañero de curso de mi maestra, y yo ahí vine a entender que este curso se había originado en Argentina y que lo había recibido, lo había canalizado una mujer en los años 50 aproximadamente, entre 1950 y 1960. Y que esta mujer, María Cristina de Llavallol, había escrito toda esta obra completa con el seudónimo de Madujes. A mí me pareció esto que una mujer dueña de casa, una persona como cualquiera de nosotras hubiera recibido esta obra con este nivel de conocimiento, que a veces tienes que entender incluso conceptos básicos de física cuántica para poder entender los cursos más avanzados. Entonces era una mujer que en ese tiempo rompió todos los esquemas en relación a la espiritualidad y era de Argentina. Y en esta obra se explica que cuando se va a dar un evento espiritual donde hay una persona que va a hacer grandes transformaciones e influir en otros, se forma primero un foco de energía. Y que en Argentina se había formado este foco energético hacía miles de años. Y que ese foco, una vez que se forma, permite la encarnación de algunos seres elevados que van a poder bajar conocimiento directamente de la fuente. Y ese fue el caso de esta mujer extraordinaria de Madhu Ges, que partió ella, ¿verdad? Un día iba a comprar haciendo la lista de las compras, imagínate el escenario en su dormitorio, y de pronto empieza a escribir un mensaje extraño que no tenía nada que ver con las lechugas ni con las manzanas, sino que esto era algo que ella escribe que no sabe ni de dónde salió, ¿sí? Como que se preparara ella para lo que iba a venir. Y entonces ella se puso muy nerviosa porque dijo, ¿qué me está pasando? Que yo estoy escribiendo esto. Y en un momento ella conversa con su esposo, también se pone nerviosa, ¿verdad? Para ella esto es algo que no entiende por qué le pasa. Hasta un momento en que ella, según relata en su propia autobiografía, tiene una manifestación en su dormitorio de tres seres de luz, Jesús entre ellos. Y la preparan y le dicen que ella va a entregar un conocimiento que va a ser extendido a todo el mundo. Y entonces ella no puede creer eso, porque ella no tenía ningún conocimiento, ¿sí? Ella era dueña de casa, tenía hijos. Entonces le dicen a estos seres que ellos la van a ir preparando poco a poco. Y entonces comienza este proceso en el cual ella comienza a escribir primero pequeñas cosas, pequeños mensajes, algunas cosas para su vida, también comienza ella como a abrir sus propios canales de percepción. Y entonces las comunicaciones empiezan a hacerse un poco más habituales. Ella tiene que ir integrando esto además a su vida cotidiana, ¿sí?
Porque imagínate lo difícil que tiene que haber sido. Hoy día uno habla de canalización y como que todo el mundo lo entiende y es normal, pero es que en ese tiempo no. Entonces ella no sabía qué le estaba pasando, simplemente se entregó a confiar en un proceso. ¿Por qué? Porque el contenido de lo que ella recibía tenía esta característica que yo te digo de ser algo lógico, ¿sí? Algo que uno puede aceptar porque dice, bueno, esto me hace sentido. Entonces, en la medida que esto fue ocurriendo para ella, eh, fue compartiendo esto con otras personas, naturalmente, de su círculo de amistades en un comienzo y algunos parientes, y después poco a poco ya lo fue compartiendo con más personas, y estas personas fueron escribiendo estos temas con máquina de escribir en ese tiempo, y ella, de alguna manera, como las lecciones decían que esto se iba a difundir, por todo el mundo. Entonces ella hizo también esfuerzos para eso. Y en un momento fue a la radio bueno, intentó pensar cómo podría ser esto que en el futuro se iba a difundir por todo el planeta. Pero no podían imaginarse cómo era, porque claro, en ese tiempo solo existía la radio, ni siquiera la televisión. Entonces la pureza de lo que ella recibió fue magnífica y lo que hicieron con las personas que le ayudaron fue ordenar, ordenar estos conceptos, desde los más básicos a los más avanzados, convirtiendo esta obra de Cristo en un manual espiritual donde la gente puede acceder a ella y entender conceptos desde los más básicos espirituales hasta los más complejos. Y todo con el afán de dar a la gente este regalo para que se pudiera instruir a sí misma, que fue lo que siempre Jesús entregó en su mensaje, ¿verdad? Que fue que tú puedes conectarte directamente con Dios. Y, y comienza ella este devenir y se forma un grupo y como muchas veces pasa cuando se forman grupos también, a veces hay oposición, a veces hay gente que no entiende o dificultades y, y todo eso finalmente fueron superando todas aquellas etapas y siempre se dio en este conocimiento en unos círculos, yo diría, muy cerrados. Yo estoy convencida que siempre fue con el afán de guardar esto con la pureza que tenía que guardarse, para que no tuviera ninguna intervención, para que nadie metiera mano, ¿sí? Sino que esto fuese guardado en el tiempo con dedicación y con mucho cuidado. Entonces, un amigo muy querido, que es Fernando Celedón, él tomó todos los cursos, porque mi maestra solamente tenía hasta el curso básico y no tenía el curso más avanzado. Cuando mi maestra desencarna, a mí una alumna me regala eh, el libro básico empastado, completo, las fotocopias. Y yo lo guardé mucho tiempo, sí, harto tiempo, hasta que por ahí por el año 2015 dije, bueno, si yo ya me estoy dedicando a enseñar algunas cosas que he aprendido, yo creo que le debo a mi maestra comenzar a enseñar la obra de Cristo, porque es linda, ¿sí? Porque tiene estos conocimientos espirituales tan profundos. Y entonces empecé a dar estas lecciones, a leerlas como lo hacía mi maestra, a compartir, y fue un momento bien emocionante para mí, porque yo sentía que estaba tomando una posta, ¿sí? Que era una forma de honrarla, de decir que su legado no iba a quedar en nada, sino que iba a permanecer en el tiempo, por lo menos mientras yo pudiera hacerlo, ¿sí? Mientras tuviera existencia, porque a sus maestros uno los tiene que honrar y llevar en su corazón. Yo he tenido varios maestros fabulosos, a David G. Candy, a Augusta, a Mario Sabán, en fin, gente extraordinaria
Y yo siempre soy de la idea que uno tiene que el conocimiento se conserva así, de boca en boca, y que tú llevas una parte de tus maestros dentro de ti. Y siempre, yo eso es algo que he sentido de siempre, hasta de mis profesoras de enseñanza básica. Siempre uno tiene recuerdos, ¿verdad?, de sus profesores más queridos y los lleva en su corazón. De esta misma manera, yo tomé esa decisión en el año 2015 y lo hice más o menos por, yo creo, unos 3 años, 2018, 19, sí. Porque después ya comencé a organizar mi huida de la ciudad para venirme a vivir aquí al bosque, perdida en la Patagonia. Y después pasaron varias cosas, pasó la pandemia y de alguna manera todos tuvimos que encerrarnos. Y mientras eso ocurría y yo me cambiaba de sector, eh, di una entrevista para Johanan Díaz, donde conté esta experiencia que a mí me había ocurrido, ¿sí? En el año 88. La conté, Aileen, claro que tú eres la única que tiene fotos. Sí. La conté porque yo sentía que tenía que sacarme eso de adentro, porque había cargado con aquello por más de 30 años. Y entonces al sacármelo de adentro sentí un alivio tan grande y claro, eh, era también un momento en que yo sentí que podía hacerme responsable también al revelar esta información que yo traía. Y un señor, Fernando Celedón, que había hecho completo todos los cursos en Argentina, me llama por teléfono porque vio esa entrevista y me dice, ¿sabes qué? Él había conversado con Madujés, con su hija, que le habían dicho que él debería hacerse cargo de la difusión de la obra de Cristo. Pero me dijo, yo no sabría cómo hacerlo. Entonces, pero vi tu entrevista y vi que tú tenías este conocimiento, que lo tenías de Augusta, que él la había conocido también. Y entonces me dijo, a mí me parece que tú podrías hacerte cargo de esta difusión. Y a mí casi se me cayó el pelo porque era una tremenda responsabilidad y él fue tan generoso de traerme aquí a la casa estos libros avanzados y yo los vi y era tan extenso todo el trabajo que había que hacer. Y me acuerdo que los miré así, un libro así de grueso, el básico, así, el avanzado, y me acuerdo que me dio mucha emoción primero, porque dije, esta es la mano de mi maestra. Esto es lo que Augusta siempre hubiera querido. Así es que dije, bueno, manos a la obra, llamé a mis alumnos y les dije, mire, tenemos una misión y hay que hacer esto de la mejor manera posible y hay que hacerlo como un regalo para que la gente pueda tener acceso a este material de manera gratuita. Así es que nos pusimos a digitalizar esta obra, nos demoramos 2 meses, entre como 25 personas trabajando. Y tengo un amigo muy querido que se llama Angelo de Arcangeli. Imagínate, el ángel de los arcángeles. Entonces él dijo, hagamos una página, ¿sí? Me dijo, voy a hacer una página para ti y ahí vamos a poner la obra de Cristo digitalizada. Y así fue entonces como en agosto del 2022 este conocimiento salió, se publicó y ha causado inmensas transformaciones en muchísima gente, que lo han apreciado, lo han agradecido, y créeme que lo hicimos con el máximo de cuidado y de respeto y de delicadeza con que yo siento que mi maestra o la propia Madujés hubiesen querido que se hiciera. En este momento, siempre con un trabajo voluntario, estamos trabajando en las traducciones. Ya hay una mujer maravillosa que solita ha hecho ya la traducción a francés, Yvonne, de los 2 primeros libros y ya va para el tercero.
Entonces ella es como un avión, así como un transatlántico, Yvonne Beyer, y ella, pero trabaja, trabaja, trabaja. Y con otro grupo de personas estamos casi terminando ya la traducción a inglés del primer libro. Nos hemos demorado un poco más porque hemos ido párrafo por párrafo, mira, con una lentitud para Para hacerlo con precisión, porque en inglés no es lo mismo. Francés se parece mucho al español, pero en inglés no. Las frases que se usan en inglés son más cortas. Y entonces a veces nos detenemos en una palabra o en una frase para que se pueda entender con personas que están casadas con gringos, entonces que nos ayudan. Y ya pronto vamos a publicar el primer libro. También ahora recibimos otras personas que desean también ayudarnos en esto, porque tienen que ser o nativos de habla inglesa o personas que realmente dominan muy bien el idioma, porque la forma en que está escrito es muy fina. Mira, ella tenía un estilo, un tono, que yo siempre digo se parece al Yoda. Sí. Entonces, que es a veces, no perfecto, eh, tal vez antiguos, claro. rebuscados. Sí, y piensa tú que era la forma de hablar de los años 50. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en consideración para que sea una traducción muy exacta y que los conocimientos sean tal como se expresa allí, sin perder ni el tono, ni el estilo, ni el concepto. Así es que ese es el trabajo en que estoy ahora, por eso he andado un poco así como oculta, un poco porque estamos concentradas trabajando en eso. Cuando tú eras jovencita y se te aparecieron los discípulos, para los que no han visto la entrevista de ella, ella tuvo una experiencia sobrenatural, sobrenatural. En ese momento, los apóstoles te hablaron de esta nueva misión y cómo en tu mente ves tu misión de vida. No, ellos no me hablaron de eso. Yo creo que ellos sabían que yo me iba a dar cuenta, porque en realidad cada vez que yo no soy, por ejemplo, de esperar que me digan lo que tengo que hacer. Tampoco me gusta, pero eso en general en mi vida nunca me ha gustado. Yo tomo decisiones, me puedo equivocar, como todo el mundo, o puedo acertar. Yo esto lo supe dentro de mi corazón. Yo supe que era lo que tenía que hacer, era un deber espiritual, y lo tomé de esa manera. He hecho otras tareas espirituales también, siempre pensando de la misma forma. Y después cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que es algo que tenía que hacer, pero es cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de la importancia que ha tenido. Por ejemplo, el publicar la obra de Cristo hoy día, en este tiempo, es fundamental, porque la gente hoy día estamos viviendo en un tiempo de tanta incertidumbre y donde la oscuridad tiene tan buen marketing. Entonces, ¿de qué se toman? ¿De qué se llegan a tomar si es que las estructuras caen? Si es que las estructuras cambian. Entonces, todo aquello de lo que se han aferrado, es posible que cambie mucho, es posible que caigan estructuras religiosas o sociales o políticas, no sé, estamos en un mundo que cambia. Entonces, ¿a qué me aferro? ¿De qué? ¿Dónde busco? Camino es la Y espiritualidad. claro, y entonces, pero en una espiritualidad que es razonable, que tiene sentido común, que me puede explicar eventos de mi vida, que me puede transformar en una mejor persona. Y tengo que tener acceso a esto. ¿Cómo tengo acceso a esto si nadie me lo ha mostrado? Si muchos de los errores que cometemos, Aileen, es porque ignoramos cosas. Ignoramos cómo funcionan las leyes universales, que la obra de Cristo están espléndidamente explicadas. Entonces, cuando yo tengo conocimiento, por supuesto que mi vida se transforma, En se va poder. haciendo mi vida más armónica y también la vida de todos los que nos rodean, se va haciendo más armónica. Y ahí uno entiende que no solo se trata de ser buena persona o tener buenas intenciones, se trata también de tener conocimiento, de tener sabiduría.
porque con esa sabiduría tengo que caminar en estos tiempos de incertidumbre. Tengo que aprender a caminar con conocimiento. Y el conocimiento estuvo velado. Y estuvo velado especialmente para las mujeres durante mucho tiempo, y especialmente en las religiones estructuradas. Entonces hoy día, y desde hace unas décadas, las mujeres especialmente nos acercamos a los cursos espirituales, deseamos aprender justamente porque se nos ha dado la oportunidad de hacerlo, una oportunidad que antes no existía. Cuando yo te hablo que mi maestra Augusta fue una de las mujeres que ayudó a promulgar el voto femenino, es una generación previa a la mía. Entonces las limitaciones eran muchas y ahora sentimos que no importa que haya un exceso de información, pero que eso nos beneficia porque podemos encontrar información espiritual. Y las mujeres, todas tenemos un rol espiritual importante que cumplir en este tiempo en particular, en este tiempo de incertidumbre. Por lo tanto, la obra de Cristo, entre otras, ¿sí? Entre otras enseñanzas espirituales que provienen de la fuente, tiene eh, ese rol, ¿sí? De iluminarnos para que nosotros podamos a la vez iluminar a otros. Siempre se trata de traer la luz a la tierra, porque lo otro es una espiritualidad de fuga, una espiritualidad de express. Cuando yo voy a hacer un taller y en el taller todos somos buenos y todos lavamos los platos, ¿verdad? Y todos somos seres de luz, pero llego a mi casa y entonces vuelvo a discutir, vuelvo a enojarme, me enojo con el jefe, con el gato, con el marido, etc. Entonces, cuando tú vas degustando este conocimiento tan fino y tan de a poco, te vas transformando para bien, pero como una constante. No es una fuga, no es un creer que me iluminé y me quedé en esa iluminación de 5 minutos y después vuelvo como a mi oscuridad habitual. Entonces, los conceptos que trae la obra de Cristo como definiciones de humildad, de responsabilidad, de qué son estas energías crísticas o vibraciones que están llegando a este planeta, cómo nos afectan, cómo poder sintonizarnos con ellas, eh, por qué está pasando todo lo que ocurre en el mundo ahora. Estaba súper anunciado en la obra de Cristo. Y, por ejemplo, en la biografía de Madujés, en su libro Lo que me fue revelado, ella relata cómo en ese tiempo también, previo a la Segunda Guerra Mundial, ellas iban sabiendo todo lo que iba a ir ocurriendo con la Segunda Guerra Mundial, cuándo iba a terminar todo, todo ellas lo recibieron. Es información que es valiosa y había información que era práctica. Entonces, todo eso cuando uno empieza ya a estudiar esto en profundidad, el origen, te das cuenta que Argentina tiene muchísima luz y que allí han nacido seres notables, también como Josefa Luque, que escribió Arpas Eternas, Moisés el vidente de Sinaí, que fue contemporánea con Madujés, pero era mayor que Madujés. Entonces uno dice, bueno, qué mujeres fabulosas estas, ¿sí? Y lo mínimo que uno puede hacer, lo mínimo es divulgar su experiencia, divulgar su conocimiento, Sí. el que les costó tanto recibir para que hoy día nosotros lo podamos disfrutar tranquilamente y en el alero, ¿verdad?, de tu casa o de tu grupo de estudio. Te voy a hacer una pregunta porque yo sí me he dado cuenta que muchas mujeres están buscando toda esta información espiritual. Vamos a suponer, uno hace cualquier taller y van, creo que no, tal vez van más mujeres que hombres. Dijiste que el rol de la mujer, la energía femenina en estos momentos en el planeta es muy importante. ¿Puedes ahondar sobre este punto? Claro que sí. Eh, Mira, yo creo que una de los problemas que surgió en un momento
en que las mujeres se vieron muy discriminadas es que para poder empoderarse, sí que es una palabra que viene del inglés empowerment, para poder tomar poder, de alguna manera las mujeres tuvieron que entrar en sistemas muy competitivos y entrar en sistemas donde tenían que competir contra hombres que ganaban buenos sueldos, que estaban en los mejores puestos de trabajo, que estaban en las direcciones, y les costó muchísimo ganarse puestos de jerarquía entre los hombres. Y eso fue un proceso muy difícil y muy sacrificado para muchísimas mujeres que tuvieron que entrar en campos donde no habían estado, ganarse un lugar. Y a pesar de ganarse ese lugar, siempre sentir que estaban tras bambalinas, que estaban en una situación de dependencia de personas que tal vez incluso no tenían las mismas capacidades que ellas. Entonces fue una lucha muy feroz y ya hay una generación que yo vi también de mujeres que al entrar en empresas y ver que tenían posibilidades de trabajar bien, de ganar buenos sueldos, fueron dejando de alguna manera atrás otras funciones de lo femenino. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque por primera vez las mujeres nos veíamos con libertad financiera, con dinero, pudiendo tomar determinaciones, eh, siendo independientes. Y eso tuvo un costo muy, muy grande. Eh, Finalmente, y lo vi, me acuerdo, con mucha pena en empresas donde yo misma estuve, muchas mujeres para poder lograr su objetivo se masculinizaron mucho y empezaron a hablar como hombres, a hacer lo mismo, como a imitar. Y para mí eso fue bien duro de observar porque yo nunca quise perder mi femineidad cuando yo siempre trabajé con hombres en la industria, pero siempre tenía muy claro mis aspectos femeninos, ¿sí? Que son aspectos receptivos, que son aspectos de conciliación y que son aspectos de negociación, pero de otra manera. Entonces, ¿qué pasó? Que fuimos perdiendo nuestra luz. Y yo entiendo que eso fue necesario en un momento, pero nuestro instinto, ¿sí? Femenino, receptivo, en un momento dijo, algo necesitamos. No puede ser que la vida sea solamente respirar, estudiar, tener que trabajar, ganar dinero, casi sin espacio para los hijos, y que eso fuese toda la vida. Y entonces las mujeres empiezan a buscar sus aspectos trascendentes y empiezan a decir, primero porque buscan sanación, entonces empiezan a aparecer disciplinas como el Reiki, como la sanación cuántica, como la sintergética, y empezamos a tener algunos modelos femeninos eh, que empiezan a romper esa estructura del tener que imitar o el tener que copiar a un modelo masculino. Entonces las mujeres dicen, bueno, vamos, esto es algo muy inconsciente, pero cuando lo ve a la distancia en los años se da cuenta de este cambio. Entonces las mujeres dicen, bueno, vamos a buscar lo que nos pertenece. Y donde somos fuertes y somos muy poderosas es en la espiritualidad, sin tener que competir con nadie, sin tener que sacarle, ¿verdad?, ronchas a nadie, no es necesario. Y entonces las mujeres volvemos a reunirnos como nuestros primeros tiempos a través del fuego del hogar. Y este fuego es un fuego espiritual. Qué lindo. Y entonces las mujeres empezamos a asistir a cuanta cosa espiritual nos pudieran proponer. ¿Sí? Entonces hay un grupo por allá, vamos para allá, vamos con las amigas y además todas vamos al baño al mismo tiempo. ¿Sí? Y después vamos a otra, que aparece otra señora por allá, vamos para allá, porque ya teníamos esa libertad para movernos.
Entonces íbamos a ver o a una escritora o a la que anunciaba no sé qué, y todo para nosotros fue un deleite espiritual. Empezar a descubrir el curso de milagros, empezar a descubrir que había una espiritualidad a la que no habíamos tenido nunca acceso. Horrible, exacto. E Internet hizo además de alguna manera que se democratizara este acceso al conocimiento. Y Ah, entonces las mujeres empezamos a tomar ese rol. Si hay un curso de espiritualidad y van 100 personas, 95 son mujeres. ¿Por efectivamente. qué? Porque teníamos que ir recuperando el tiempo que invertimos en posicionarnos en un lugar que nos diese cierta independencia. Claro, y ese Ya, concepto se puede pasar también a los hijos. Vamos a hablar un poquitito sobre los apóstoles. ¿Has vuelto a tener contacto con ellos? ¿Has visto alguna nave en el cielo? ¿Has tenido tal vez canalizaciones, alguna experiencia esotérica, mística, María Elena, últimamente o en los últimos años? mira, he ido teniendo algunas señales de a poco, ¿sí? Cada 2 o 3 años algo me ocurre como para decir, mira, estamos aquí. A los apóstoles yo no los volví a ver. No sé si los vuelva a ver en esta vida. Eso es una gran incógnita para mí. Sí, yo creo que me tienen miedo porque como me quemaron el pelo, la visita, entonces yo siempre les voy a cobrar la peluquería. Pero mira, yo pienso mucho en ellos todos los días, desde hace ya 35 años, ¿sí? Y siempre les agradezco lo que ellos, en la transformación a través de la que ellos me llevaron, ¿sí? De esa manera tan extraña, pero tan única. Eh, He tenido experiencias posteriores, nunca como esa. Muchas de las revelaciones que yo recibo son muy breves, las necesarias, y las recibo en sueños. Y tuve el año pasado una experiencia que fue bien divertida, porque yo le había estado diciendo a una amiga aquí en el campo, le dije, oye, mira, si nosotras seguimos comiendo de esta manera, en vez de venir a buscarnos en las naves, van a abducir un par de vacas. Entonces, y en un momento, un día en la mañana, me pasa una cosa muy rara, salí de mi cuerpo, salí de mi casa y miro para arriba y veo una vaca. Así, esto fue como la semana después en el aire. Entonces yo dije, los marcianos se están robando las vacas. Y empecé a decir, oye, bajen la vaca. Y de pronto esto se empieza a deshacer en el aire. Entonces me doy cuenta que era como una holografía. Yo estaba muy consciente. Y dije, me están haciendo una broma, me están tratando de vaca. Y entonces, en eso que estaba riéndome, sí, riéndome, de pronto siento que soy llevada hacia arriba y veo el bosque que está fuera de mi casa, pero lo veo de arriba. Y entonces llego a una cosa, ¿sí? Donde hay una escalera. Te lo voy a resumir, ¿sí? Porque es como un poco delicado, pero la cosa es que entro y había un grupo de personas ahí donde todos parecían saber quién era yo, pero yo no conocía a ninguno. Y en eso llega una presencia allí, una presencia inmensa, pero inmensa. Y yo me siento una serie de sensaciones en mi cuerpo, siento rotar aquí en mi frente como si diera vuelta y sentí como una corriente. Y entonces este ser, porque era un ser de mucha luz, había una mesa ahí y él indica un libro, me dice, yo soy de aquí. Y veo una figura en el libro y era una figura del árbol de la vida. Y él me muestra la parte superior del árbol de la vida. Y estaba allí escrito su nombre, pero era un nombre sumamente extenso, mira, imposible de decir, porque parecía un volcán islandés.
¿Te has fijado que tienen J, H, K? Era una cosa muy rara, un nombre muy largo, pero terminaba en él. Entonces le dije, yo no puedo decir tu nombre, le dije, porque no lo puedo repetir, pero termina en él. Entonces yo sé que tú eres de Dios. Y entonces le pregunto yo a los otros que estaban ahí, le dije, oye, yo, ¿le puedo dar la mano? No, me dicen ellos, te podría desintegrar. Entonces te podrías morir si lo tocas. Entonces lo quedo mirando y me pregunta, ¿cómo estás? Yo le dije, bien, ¿cómo te sientes? Tranquila. Le dije, me siento tranquila, me siento contenta, estoy bien. Era así, era como muy raro. Y entonces él me dice que estoy ahí como una primera experiencia de esta naturaleza porque este es un trabajo de equipo. Y él quería decirme que como parte de este equipo, yo estaba cumpliendo con mi tarea. Entonces me vuelve a preguntar cómo me siento y yo le dije que muy bien, que me sentía muy honrada de estar ahí y de saber que estaba cumpliendo con mi tarea, con mi función. Entonces le dije, porque yo entiendo que todo tiene una función, yo también. Y entonces me dijo que me hizo un gesto y que por esta primera vez estaba bien, era suficiente. Y se fue, y entonces yo volví a este lugar de entrada y una cosa como una plataforma me bajó y entré a mi casa, entré por el techo de mi casa. Y entonces abro los ojos y veo una cosa redonda como un plato que se fue así hacia el volcán Osorno. Y al día siguiente veo que había salido en las noticias locales un video donde habían visto eso mismo y lo grabaron, ese mismo plato que yo vi inmenso, lo habían visto unos kilómetros más allá y sacaron un video, ¿sí? De eso. Eso fue el 23 de julio del año pasado. Entonces yo anoté todo eso porque voy anotando esa experiencia extraña. Y me quedé con, aparte de la broma que me hicieron, que yo encontré muy divertida, porque yo dije que es simpático, porque es como que hubiesen querido elevar mi vibración porque a mí me dio risa. Y que no encontrara yo tan raro esto que me estaba pasando. Me quedé contenta con el mensaje, en el sentido de que cada uno tiene una función y que yo estaba cumpliendo la mía. Yo entiendo que mi función es comunicar las cosas que sé o las cosas que he aprendido y hacerlo a pesar de los nervios que me provoca siempre antes de una entrevista, pero cumplo con mi función y lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Entonces me gustó saber que, eh, que digamos, esa información que fue estimulante para mí. Pero después de eso, como dice mi maestro Gikandi, me dijo, antes de la iluminación, corta leña y acarrea agua. Después de la iluminación, corta leña y acarrea agua. Entonces yo vuelvo a mis labores normales, a hacer pancito, a hacer cosas, y tampoco es que ya me cause como, oh, tuve un encuentro, no, ya no me causa como sorpresa, no sé cómo decirte. Claro. Me parece algo que está bien. Muchas personas están vaticinando grandes cambios. De hecho, cuando tú tuviste la experiencia a los veintipico de años también, ¿no? ¿Dónde está la humanidad en estos momentos? ¿Por qué tanta gente siente que algo tal vez no está bien o algo bien? Pues este presentimiento y es como que el mismo mensaje de personas que no se conocen entre sí eh, y es prácticamente lo mismo. ¿Dónde crees que estamos y cómo ves tú la situación con la humanidad en estos momentos? Bueno, creo que estamos en un punto muy álgido. Creo que estamos en un momento de incertidumbre también. Por eso mismo, volviendo al tema de la obra de Cristo, lo importante que es
aferrarme de algo. Y la única preparación que yo siento que podemos tener en este momento es una preparación espiritual. Por eso es que las mujeres nos hemos puesto a estudiar como locas los temas espirituales, porque lo necesitamos en este momento más que nunca. Creo que en este momento hay un mundo que está cayendo, que está terminando, y hay un mundo que va a comenzar. Este mundo que está terminando y en el que todos hemos participado de alguna manera, es un mundo donde con un modelo un paradigma muy newtonianos, ¿sí? Cartesianos, así como de 3 dimensiones, donde prima el egoísmo, la ley del más fuerte, donde pocos dominan a muchos, y, y es algo que definitivamente a los seres humanos no nos ha hecho feliz en absoluto. Nos ha prometido una felicidad que no ha sido tal. Ha sido realmente un mundo exigente y duro de vivir, donde la felicidad ha sido un bien muy escaso o podríamos decir que ha sido esporádico. Pero en general las personas, eh, este modelo en el que hemos existido hasta ahora no les satisface y han sufrido y han tenido dolor. Dolor de todo tipo, de relaciones familiares, con la pareja, de trabajo, de enfermedades, e incluso dolores espirituales también. Pero en este momento estamos como en una especie de jamón del sándwich, porque esta casa que está toda mal hecha, eh, tenemos que dejar, por una parte, que se derrumbe, porque no se puede seguir parchando. Lo que hay que hacer es crear algo nuevo, que tenga otros valores diametralmente opuestos a los que nos ha tocado sufrir, no vivir, sino sufrir. Por ejemplo, considerar que el mundo no solo es de 3 dimensiones, sino que es multidimensional. Considerar la cooperación en vez de la competencia. Considerar valores como la libertad, el amor, la responsabilidad, valores que en la obra de Cristo se definen claramente. Y cuando tú comienzas a vivir en base a esos valores, comienzas a construir ese nuevo mundo que viene, mientras este otro mundo cae. La gente está bastante más inteligente que antes, entonces ya no cae tan fácilmente en los engaños del mundo que está cayendo y que intenta sobrevivir. La gente está ocupándose ahora de otras cosas. Yo lo veo, por ejemplo, en las generaciones de jóvenes de 30 años que trabajan de manera muy cooperativa entre ellos y que, por ejemplo, acá en el sur se reúnen y si los campesinos, unos tienen huevos, otros tienen legumbres, otros tienen leche, etcétera, y estos jóvenes reúnen a toda esa gente y hacen una cooperativa que tiene valores ecológicos muy elevados. Hay un respeto a la naturaleza también, hay una vuelta a lo natural, pero con modernidad, ¿sí? Entonces uno cuando aquí vive en el campo ya no vive como antes que tenías que ir a mear así como a 30 metros de tu casa. El baño está en tu casa, porque es una casa moderna, ¿sí? Y entonces hoy día hay mucha gente que está comprendiendo el valor de vivir en armonía con los animales, con la naturaleza, con los seres humanos y con el universo en general. Y esos valores son los valores del nuevo mundo que se está comenzando a gestar. Y uno hoy día tiene que escoger si es que vas a caer con ese mundo que se derrumba en guerras, en enfermedades, en pestes, en abusos, en malos tratos, o bien vas a cooperar para formar parte de un nuevo mundo que se está formando al mismo tiempo. No es que vaya a caer algo y después, no sé, algo mágicamente en un día se va a formar un mundo nuevo. Hay que sentar las bases de ese nuevo mundo ahora.
y hay que cooperar de todas las formas posibles. En lo práctico, nosotros cooperamos mucho aquí, por ejemplo, con la comunidad donde estamos. Mi marido es el presidente del agua potable rural, y eso significaba una inmensa responsabilidad para nosotros y mucha gestión también, para que esto se mantenga, para que todas las casas tengan agua en el estado en que tienen que estar, en fin. Siempre hay formas de cooperar. Y entonces aquellos seres que tienen más conciencia tienen que ir apoyando a aquellos que vienen detrás con menor conciencia, los que espiritualmente son más jóvenes. Y siempre con el afán de traer la luz. ¿Y qué mejor que traer la luz donde hay más oscuridad? Creo que esa es nuestra labor y la tenemos que desarrollar en todos los planos posibles. Qué bonito. Marina, se me acaba el tiempo, las entrevistas tienen que ser de 1 hora, pero bueno, ¿dónde las personas pueden encontrar, cómo se llama la página web para las personas que quieran descargar el libro, la obra de Cristo, que es completamente gratis? Es muy sencillo, es mi nombre, www.mariaelenasarmiento.cl CL. www.mariaelenasarmiento.cl. Buscan allí hacia abajo y ya van a encontrar los archivos básicos y el avanzado de la obra de Cristo. ¿Quieres despedirte para un mensaje para la comunidad de Conversando con Eileen Cardet? Y me Sí, retiro. por supuesto. Yo Quiero que tengan esperanza. Quiero que estos tiempos los afrontemos con la mejor de todas las actitudes, que saquemos lo mejor de nosotros mismos, que seamos fuertes, que resistamos. Solo hay que resistir este tiempo y sobre todo que nos unamos, que participemos en todas las iniciativas de unidad, todas las que se presenten. Por ejemplo, ¿verdad? La que lleva adelante Alfredo Colovati también, ¿verdad? De cómo nos vamos uniendo a través de distintas iniciativas. Busquen la espiritualidad, búsquenla, apliquen los conceptos espirituales a la vida cotidiana y sobre todo permítanse en este tiempo ser felices, gocen con las cosas sencillas, gocen con lo básico, disfruten, cuenten un chiste, escuchen buena música, y no se preocupen, que Dios es más grande que todo lo que está ocurriendo. Dios es mucho más grande. Qué lindo mensaje. Muchísimas gracias, María Elena. Te vuelvo a tener próximamente, ¿ok? Cuando tú quieras, encantada. Visto las entrevistas de ella, fue como la segunda entrevista que yo hice, ¿verdad? Sí, la segunda, efectivamente. Sixto Paz fue la primera y luego te entrevisté a ti. Búsquenla porque es una historia de vida fantástica, maravillosa y creo que tiene mucha sabiduría y mucha luz y mucho conocimiento que compartir con todos nosotros para darnos cuenta de que esto es mucho más complejo, mucho más interesante de lo que se nos ha dicho hasta ahora. María Elena, un abrazo para ti y un abrazo para todos los que están con nosotros. Muchísimas gracias. Que estén muy bien todos.